al aparato digestivo. Decimos que la faringe es un órgano músculo-membranoso que funcionalmente es un confluente aerodigestivo, porque pertenece tanto al aparato respiratorio, uniendo fosas nasales con laringe, como al aparato digestivo, conectando cavidad bucal con el esófago. Entonces, la faringe es un órgano estructuralmente acanalado, es un órgano estructuralmente muscular, membranoso, y es un confluente aerodigestivo. A la faringe le vamos a considerar una estructura, le vamos a considerar una configuración externa y vamos a ver una configuración interna. Estructuralmente, vemos la faringe uniendo fosas nasales con esófago, con laringe y cavidad bucal con esófago. Bien, está ubicada en el cráneo, en la región cráneo-cervical, extendiéndose desde la base del cráneo hasta aproximadamente la cuarta o quinta vértebra cervical. Bien, es una estructura cráneo-cervical única, media e impar, con forma de canal abierta hacia adelante. Estructuralmente está formado por 4 capas. Una capa interna mucosa, que es la misma capa que cubre aparato digestivo, es la misma capa que cubre fosas nasales, es la misma mucosa que cubre la cavidad bucal. Es indistinta al resto de la mucosa. La segunda capa es una de las más importantes, es la que vamos a llamar el esqueleto faríngeo, que es la aponeurosis intrafaringea. La aponeurosis intrafaringea es la encargada de anclar y soportar la faringe y sostener las estructuras faríngeas en base de cráneo, como anclarse hacia adelante en estructuras osteofibrosas y cartilaginosas, que vamos a ver dentro de un ratito. Además, la aponeurosis intrafaringea es aquella que tiene la función de permitir el anclaje de la tercera capa, que es la capa muscular. Un conjunto de músculos estriados esqueléticos que tienen la misión de abrir la faringe, que son los músculos elevadores de la faringe, y de disminuir el diámetro transverso de la faringe, que son los músculos constrictores de la faringe. Esta capa muscular está formada por músculos estriados esqueléticos que tienen la misma inserción que la aponeurosis intrafaringea. Y por último, la cuarta capa es una aponeurosis perifaringea, que es una aponeurosis visceral, que también es compartida por otros órganos de la cabeza, y lo que hace es cubrir la capa muscular por fuera e insertar la faringe a órganos vecinos. 4 capas, de las cuales las 2 más importantes son la capa intrafaringea, la aponeurosis intrafaringea, y la capa muscular. Aquí vimos una faringe abierta desde su cara posterior, donde la faringe me permite ver hacia adelante fosas nasales, el istmo de las fauces y cavidad bucal, el vestíbulo laringio y luego el ingreso al esófago. ¿Dónde concluye la faringe? Concluye en el borde inferior del cartílago cricoideo, donde se hipertrofian las fibras musculares circulares y forman el músculo cricoesofágico, que son fibras del constrictor inferior, y dan el límite entre la faringe y el esófago. Pero bueno, ahí vamos a ver primero la aponeurosis intrafaringea, dónde se ancla la aponeurosis intrafaringea. La aponeurosis va a tomar un punto de anclaje en la base del cráneo. Aquí vemos con líneas de puntos azules y rojos los lugares donde se inserta la aponeurosis intrafaringea en la base del cráneo, en la exobase. El primer punto de anclaje o de inserción lo tiene en la apófisis basilar del occipital, por detrás de la fosa navicular. Bien. De allí, la aponeurosis intrafaringea se extiende hacia afuera y adelante, se fija en el vértice del peñasco, pasando por delante del agujero oval y redondo. Bien. Deja el vértice del peñasco dentro, porque del vértice del peñasco emerge la trompa faríngea, que va a desembocar en la rinofaringe, y toma el segundo punto fijo en la espina del efenoides.
De allí va hasta la espina del efenoides. De la espina del efenoides vuelve a cambiar su dirección y ahora se dirige hacia adelante, hacia adentro, pasando por dentro del agujero redondo menor y termina su inserción en la base del ala externa de la apófisis pterigoides del efenoides. En la base de la apófisis pterigoides. Esa es la inserción, ese es el anclaje de la aponeurosis intrafaringea en la base del cráneo. Muy bien, de allí la faringe empieza a descender su inserción, empieza a anclarse en forma vertical en estructuras rígidas, en estructuras que van a ser óseas, aponeuróticas y cartilaginosas. Vamos a ver ahora una faringe en el corte sagital. Teníamos la inserción de la aponeurosis intrafaringea en la base del cráneo y ahora vamos a empezar a insertarla desde arriba hacia abajo para formar el esqueleto intrafaringeo. La faringe va a presentar como inserción en su aponeurosis 3 inserciones superiores, esto es un tema importante, 2 inserciones medias, 3 inserciones inferiores. Da la casualidad que son las mismas inserciones que los músculos constrictores de la faringe. Las 3 inserciones superiores son, de arriba abajo, borde posterior del ala interna de la apófisis pterigoides, ligamento pterigomaxilar o pterigomandibular y la línea miloidea o línea oblicua interna de la mandíbula. Las 3 inserciones superiores son entonces borde posterior del ala interna de la apófisis pterigoides, del efenoides, primera inserción. La segunda es el ligamento pterigomandibular. Y la tercera inserción es la línea miloidea de la mandíbula. 3 inserciones superiores. Las 2 inserciones medias son hasta mayor y hasta menor del ioides. Las 2 inserciones medias son el hasta mayor, hasta menor y mayor del ioides. Y las 3 inserciones inferiores van a ser la membrana tiroidea de la laringe, la cara lateral del cartílago tiroideo de la laringe y el cartílago cricoides de la laringe. Entonces acá mis inserciones inferiores son membrana tiroidea, membrana tiroidea, claro, Ariel, membrana tiroidea, después la cara lateral del cartílago tiroideo de la laringe y por último el cartílago cricoideo. En esa última inserción va a terminar insertándose el constrictor inferior de la faringe. Esta es la inserción que presenta la aponeurosis intrafaringea a manera de esqueleto de la faringe. Esa es la primera capa. Vamos a ver luego que los músculos constrictores, el músculo constrictor superior de la faringe, el músculo constrictor medio de la faringe y el músculo constrictor inferior tienen las mismas inserciones
que la aponeurosis intrafaringea. ¿Por qué? Porque es el esqueleto faríngeo. Bien, primer tema importante entonces, la inserción de la aponeurosis intrafaríngea. Vamos a la capa muscular. A los músculos los vamos a dividir en músculos constrictores y músculos elevadores. Los constrictores son tres: constrictor superior, medio e inferior, que disminuye el diámetro antero-posterior de la faringe. Y el tema interesante es que el constrictor superior de la faringe se encuentra en el plano profundo. El constrictor medio en el plano medio. Y el constrictor inferior forma el plano superficial de la faringe. Estos músculos, siempre pares, derecho e izquierdo, van a tomar dos inserciones, una inserción proximal, una inserción distal. La inserción proximal, aquí tenemos constrictor superior, constrictor medio, constrictor inferior, tienen las mismas inserciones que la aponeurosis intrafaríngea. El constrictor superior tiene 3 inserciones, el medio tiene 2 y el inferior tiene 3. Esta es la inserción proximal. La inserción distal de estos músculos va a ser en la cara posterior de la faringe. Ahí los tengo visto de atrás. Constrictor superior, medio, inferior. Se unen en la línea media y forman el rafe faríngeo. Bien, se interdigitan sus fibras en la cara posterior y se forma el rafe medio. Ahí los tengo, los constrictores. Vamos a los elevadores. Estilofaringio va de la apófisis estiloides a la faringe. Este eleva la faringe desde fuera. Bien, cuando se contrae, eleva la faringe. Elevar la faringe quiere decir abrir la faringe. Estilofaringio. Bien. Y el faringo estafilino. Faringo estafilino quiere decir que va desde el paladar blando, estafilino quiere decir paladar blando, a la faringe. Esto lo vamos a ver aquí adentro. Bien, faringo estafilino va desde el borde lateral del paladar blando a la pared lateral y posterior de la faringe. Este abre la faringe desde su interior, desde adentro. Muy bien. Ya tengo la tercera capa, la capa muscular, músculos estirados esqueléticos, todos ellos voluntarios. La última capa es la aponeurosis perifaringia. Esta aponeurosis perifaringia la vamos a observar muy bien en esta imagen. Esta es una imagen muy importante, que es el corte de la faringe a nivel de la tercera vértebra cervical. Y esto se llama espacio maxilofaringio. Aquí tengo la capa interna mucosa de la faringe. Esta es la amígdala palatina. La capa media muscular, o sea, la aponeurosis intrafaringia luego, la capa muscular, y por fuera la aponeurosis perifaringia, que es una membrana fibrosa, laxa, que cubre los órganos, cubre las vísceras. ¿Vean? Muchas vísceras tienen una aponeurosis de revestimiento. Bueno, acá la denominamos aponeurosis perifaringia. La aponeurosis perifaringia en el cráneo, va a presentar dos ligamentos que van a unir la faringe a los órganos vecinos. La aponeurosis perifaringia en el cráneo tiene estos dos ligamentos. Uno que va a ir de la aponeurosis perifaringia, vamos a hacerlo un poquito más grueso, de la aponeurosis perifaringia termina anclándose en la aponeurosis profunda del cuello, que es la aponeurosis que cubre los músculos prevertebrales. Este ligamento se llama tabique sagital. El tabique sagital es un ligamento que parte de la aponeurosis perifaringia, concluyendo en la aponeurosis de los músculos prevertebrales del cuello. Y ancla la faringe a la columna vertebral. El otro ligamento
es un ligamento que se extiende de la aponeurosis perifaringia a la apófisis estiloides del temporal. Este segundo ligamento se llama aleta faringia. La aleta faringia ancla la faringe a la apófisis estiloide del temporal. Son importantes porque luego estos dos van a delimitar espacios dentro de la cabeza, como este espacio maxilovertebrofaringio, en la cual vamos a tener el espacio retrofaringio, el espacio laterofaringio, y de allí lo dividimos en espacio preestiloideo y espacio retroestiloideo. Vamos a ver luego las relaciones importantes de la faringe. Muy bien. Ya tengo entonces la definición, ya tengo entonces la estructura, los puntos de anclaje de la aponeurosis. Ahora nos queda ver configuración externa y la configuración interna, que es el tema más importante y más trascendental. En la configuración externa yo lo que voy a ver son las relaciones que tiene la faringe. Y la faringe está ubicada en dos lugares. Si yo trazo una línea horizontal imaginaria que pasa por el borde inferior de la mandíbula, la faringe tiene dos porciones. Tiene un segmento craneal, en la cual la faringe se encuentra en el cráneo, y un pequeño segmento cervical. Entonces, cuando yo hablo de las relaciones de la faringe, hablo de sus relaciones en la región o segmento craneal y en el segmento cervical. En el segmento craneal y cervical, la línea de división pasa por el borde inferior del cuerpo de la mandíbula. Bien.